Si alguna vez has sentido que el mundo te ha dado la espalda, si alguna vez alguien te ha quitado lo que más amas, entonces esta historia es para ti. Porque a veces la justicia no llega de donde esperamos. A veces llega del lugar más inesperado. Suscríbete para no perderte cómo un simple limpiador de barcos puede destruir un imperio entero. Benito Rojas olía a cloro, a sal y a sudor cuando el sol de las 3 de la tarde caía como plomo derretido sobre el puerto de Valencia. Sus manos, agrietadas y rojizas por los químicos de limpieza, frotaban la cubierta de un yate italiano mientras el agua jabonosa se escurría entre sus dedos. 42 años. Eso tenía Benito. 42 años de vida que ahora parecían reducirse a ese momento. Un hombre de rodillas limpiando la mierda de los ricos. Pero no siempre había sido así. Hacía apenas 3 años Benito había sido el capitán del Estrella del Cantábrico, un pesquero de altura que había pertenecido a su familia durante 4 generaciones. Su abuelo lo había construido en 1967 con sus propias manos y el dinero que había ahorrado vendiendo sardinas en el mercado de Mercado Central. Su padre lo había modernizado instalando equipos de navegación GPS cuando todavía costaban una fortuna. ¿Y Benito? Benito lo había amado como se ama a un hijo, hasta que Diego Navarro se lo arrebató. Navarro. Ese apellido quemaba en la garganta de Benito como aguardiente barato. Amiral retirado Diego Navarro, condecorado 3 veces por la Armada Española, ahora CEO de Navarro Ship Logistics, la empresa de transporte marítimo más poderosa del Mediterráneo occidental. Un hombre que había convertido su carrera militar en un imperio comercial, usando contactos, influencias y, según rumores que nadie se atrevía a confirmar, métodos que rozaban lo ilegal. Benito escurrió el trapo en el balde y se incorporó, sintiendo cómo le crujían las rodillas. Desde la cubierta del yate podía ver el edificio de Navarro Ship al otro lado del puerto. Cristal, acero, 12 plantas de arrogancia arquitectónica. Y en la oficina del último piso, seguramente Navarro estaría sentado en su sillón de cuero italiano, bebiendo whisky de Malta y riéndose de tipos como Benito. Una rata que vive en agua salada. Eso era lo que Navarro había dicho de él durante el juicio. Benito lo recordaba perfectamente. Lo recordaba porque Clara, su esposa, estaba sentada junto a Navarro en la sala del tribunal con un vestido azul que Benito nunca le había visto antes. Un vestido caro, demasiado caro para el presupuesto de un pescador. El día que Benito perdió su barco fue el mismo día que perdió a su mujer. Clara había sido cajera en un supermercado Mercadona cuando se conocieron. Pelo castaño, sonrisa tímida, manos pequeñas que olían a crema de manos de farmacia. Se habían casado en la iglesia de San Nicolás con 20 invitados y un banquete modesto en un restaurante del barrio del Carmen. Benito recordaba haberle prometido que algún día tendrían una casa con vistas al mar, que sus hijos aprenderían a navegar antes de aprender a caminar, que la vida sería dura pero honesta. Qué estúpido había sido, porque Clara nunca había querido honestidad. Clara quería las vistas al mar, sí, pero desde un ático en la Malvarrosa, no desde la cubierta de un pesquero que olía a vísceras de pescado. Quería que sus hijos fueran a colegios privados, no a la escuela pública del barrio. Quería champán francés, no cerveza de barril. Y Diego Navarro podía darle todo eso. Benito se enteró de la aventura por casualidad, de la peor manera posible. Había vuelto antes de tiempo de una expedición de pesca porque el motor de la Estrella había empezado a hacer un ruido extraño. Era media tarde cuando llegó a su apartamento en Nazaret, un segundo piso sin ascensor que compartían desde hacía 7 años. Subió las escaleras despacio, cansado, pensando en darse una ducha caliente y dormir 14 horas seguidas. La puerta estaba entornada. Benito la empujó despacio, con ese instinto que te dice que algo va mal antes de que tu cerebro lo procese. Y entonces los escuchó. No gritos, no gemidos dramáticos como en las películas. Risas. Clara estaba riendo de una manera que Benito no había escuchado en años. Una risa genuina, liberada, feliz. Cuando entró al dormitorio, ella estaba sentada en la cama, con una camisa de hombre que no era de Benito. Diego Navarro estaba junto a la ventana, abrochándose los pantalones sin una pizca de vergüenza en el rostro. Ah, Rojas, había dicho Navarro, como si se hubieran encontrado en un bar y no en el dormitorio que Benito compartía con su esposa. Pensé que estarías en el mar toda la semana. Benito no recordaba qué había pasado en los siguientes 5 minutos.
Solo recordaba que había terminado en la comisaría con un ojo morado y un cargo por agresión que Clara no había retirado, que Navarro había salido del apartamento con una sonrisa torcida y ningún rasguño, que cuando Benito volvió a su casa 2 días después, Clara había vaciado la cuenta bancaria conjunta y se había llevado hasta las sábanas. Pero lo peor vino después. 2 semanas más tarde, Benito recibió una notificación judicial. Navarro Ship Logistics lo demandaba por una deuda supuestamente relacionada con contratos de suministro de pescado que Benito jamás había firmado. Los documentos parecían auténticos. Su firma, el sello de la Estrella del Cantábrico, fechas y cantidades. Pero Benito sabía que eran falsificaciones. Tenía que serlo. Su abogado, un tipo gordo y sudoroso que cobraba 80 euros por hora, le había explicado la situación con la delicadeza de un matarife. Mira, Benito, técnicamente estos contratos tienen tu firma. Y aunque pudiéramos demostrar que son falsos, necesitaríamos un peritaje caligráfico que cuesta 5.000 euros. ¿Tienes 5.000 euros? Benito no tenía ni 500. El juicio fue una masacre. Los abogados de Navarro, 3 tiburones con trajes de Armani, presentaron documentos, correos electrónicos, facturas, todo meticulosamente fabricado, todo imposible de refutar sin recursos. El juez, un hombre mayor con gafas de media luna, dictaminó que el Estrella del Cantábrico debía ser embargado para saldar la deuda. Benito lo vio todo desde su asiento en la sala, paralizado, mientras Clara, sentada 4 filas más atrás, miraba por la ventana como si el veredicto no tuviera nada que ver con ella. Cuando salieron del juzgado, Navarro se le acercó. Lo suficientemente cerca como para que Benito pudiera oler su colonia cara, lo suficientemente lejos como para que los guardias de seguridad no intervinieran. No es personal, Rojas, había dicho Navarro, ajustándose los gemelos de oro. Es solo que Clara merece algo mejor que un tipo que huele a pescado podrido. Y ese barco tuyo, bueno, digamos que mi empresa necesitaba expandir su flota. 2 pájaros de un tiro, ¿eh? Benito había querido matarlo en ese momento. Había sentido cómo sus manos se cerraban en puños, cómo la sangre le rugía en los oídos, pero no hizo nada, porque tipos como él no le pegaban a tipos como Navarro, no sin terminar en la cárcel durante 5 años. Así que Benito tragó saliva, asintió y se alejó. Y ahí estaba ahora, 3 años después, limpiando yates ajenos por 12 euros la hora. El teléfono de Benito vibró en su bolsillo trasero. Lo sacó con cuidado, evitando mancharlo con las manos mojadas. Era un mensaje de su hermana, Lucía. ¿Vas a venir a cenar esta noche? Mamá pregunta. Benito suspiró. Lucía vivía con su madre en el piso de arriba del edificio, donde Benito ahora alquilaba una habitación individual. Un cuarto de 3 metros por 3, con una cama plegable y un hornillo eléctrico. Su madre, Rosa, tenía 74 años y diabetes. Lucía trabajaba en una panadería y apenas ganaba lo suficiente para pagar las medicinas. Benito les enviaba dinero cuando podía, aunque cuando podía significaba cada vez con menos frecuencia. Voy, escribió, aunque la idea de subir esas escaleras y sentarse en esa mesa diminuta comiendo lentejas recalentadas mientras su madre lo miraba con lástima le resultaba insoportable. Guardó el teléfono y volvió al trabajo. El puerto de Valencia era un hervidero de actividad a esa hora. Estibadores gritaban órdenes en valenciano. Las grúas chirriaban levantando contenedores, las gaviotas chillaban peleándose por restos de comida. Benito conocía ese puerto como la palma de su mano. Había crecido ahí, corriendo entre los muelles mientras su padre negociaba precios con los mayoristas. Había aprendido a nadar en esas aguas sucias, a distinguir un mero de una lubina con solo mirar sus aletas. Ahora era un fantasma en su propio territorio. Mientras Benito terminaba de limpiar la cubierta del yate, vio algo que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Al otro lado del muelle, amarrado en el puesto número 17, estaba el Estrella del Cantábrico. Su barco. Bueno, ya no era su barco. Ahora lucía el logo de Navarro Ship en el casco, un ancla dorada rodeada de laureles. Lo habían repintado de azul oscuro, habían cambiado las redes, habían instalado un nuevo sistema de comunicaciones en la cabina. Pero Benito aún podía ver las cicatrices del tiempo en el metal, las abolladuras que su abuelo nunca había querido reparar porque decía que le daban carácter. Un hombre joven, no más de 25 años, estaba subiendo a bordo. Llevaba el uniforme de Navarro Ship, polo blanco, pantalones azules, gorra con visera. Probablemente un operario nuevo, alguien a quien le habían dicho que ese barco era propiedad de la empresa desde siempre, que nunca había tenido otro dueño.
Benito sintió que algo se le rompía en el pecho. No era dolor exactamente, era algo más profundo, más oscuro. Era la sensación de ver tu vida siendo reescrita por otra persona, de ver tu historia borrada como tiza en una pizarra. Se preguntó si Clara alguna vez pensaba en él. Si Navarro la trataba bien, si era feliz. Y luego se preguntó por qué mierda seguía importándole. Terminó el trabajo a las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse detrás de los edificios del puerto. El dueño del yate, un italiano gordo con una cadena de oro que parecía pesar más que un ancla, inspeccionó la cubierta con ojo crítico, asintió y le pagó a Benito 70 euros en billetes arrugados. Buen trabajo, dijo en un español con acento romano. Vuelve la próxima semana. Benito asintió, guardó el dinero en su billetera gastada y caminó hacia la salida del puerto. Las calles de Valencia estaban llenas de turistas a esa hora, familias con niños, parejas tomadas de la mano, grupos de estudiantes borrachos buscando el siguiente bar. Benito caminó entre ellos como un pez nadando contra la corriente, invisible, irrelevante. Pasó por delante del edificio de Navarro Ship sin querer. Era su ruta habitual hacia el metro, pero siempre sentía una punzada cuando veía esas letras doradas en la fachada de cristal. Hoy, sin embargo, había algo diferente. Había una aglomeración de gente en la entrada. Reporteros, cámaras, micrófonos. Benito se detuvo, curioso a pesar de sí mismo. Un periodista de Canal 9 estaba haciendo una entrevista en vivo. Benito no podía escuchar lo que decían, pero alcanzó a leer el titular que corría en la pantalla del móvil de alguien que estaba junto a él. Navarro Ship enfrenta demanda millonaria por fraude en seguros marítimos. Benito sintió que su corazón se aceleraba. Se acercó más, lo suficiente para escuchar al periodista. Fuentes cercanas al caso indican que la demanda se basa en un supuesto fraude relacionado con el hundimiento del carguero Santa María del Carmen en 2019. Navarro Ship habría cobrado indemnizaciones millonarias del seguro alegando que el barco se hundió por causas naturales, cuando en realidad habría sido sabotaje intencional para cobrar el dinero. Benito no escuchó el resto. Su mente ya estaba funcionando a toda velocidad. Fraude de seguros. Sabotaje, indemnizaciones millonarias. Si Navarro había sido capaz de falsificar contratos para robarle su barco, ¿qué más sería capaz de hacer? Benito sacó su teléfono y buscó más información. Las noticias estaban por todas partes: El País, El Mundo, La Vanguardia. Todos hablaban de la demanda. Todos mencionaban que el caso dependía de la interpretación de una cláusula antigua en la póliza de seguro, una cláusula escrita en latín legal del siglo XVI, parte de las viejas leyes marítimas que aún seguían vigentes en España. Privilegium piscatorum, leyó Benito en voz baja, el privilegio de los pescadores. Y entonces algo hizo clic en su cerebro. Cuando Benito tenía 12 años, su abuelo le había regalado una colección de libros antiguos sobre derecho marítimo. Eran tomos enormes, encuadernados en cuero, con páginas amarillentas que olían a humedad y tiempo. Su abuelo los había heredado de su propio padre, quien había sido capitán mercante en los años 30. Algún día estos libros valdrán más que oro, muchacho, le había dicho su abuelo, pasándole una mano callosa por el pelo. Porque el mar tiene reglas más viejas que los países, y quien las conoce tiene poder. Benito había leído esos libros una y otra vez durante su adolescencia, fascinado por las historias de corsarios, contratos de fletamento, leyes de salvamento marítimo. Había aprendido latín legal casi por accidente, traduciendo pasajes solo por diversión. Esos libros seguían en el apartamento de su madre, en una caja de cartón en el trastero. Benito echó a correr. El apartamento de Rosa Rojas olía a café recalentado y a las pastillas de eucalipto que su madre masticaba constantemente para la garganta. Benito subió las escaleras de dos en dos, ignorando el dolor en sus rodillas y la mirada curiosa de la vecina del tercero, la señora Amparo, que siempre estaba asomada a la ventana como un búho vigilante. Benito. Su madre abrió la puerta antes de que él pudiera tocar el timbre. Rosa era una mujer pequeña, encorvada por los años, pero con unos ojos negros que todavía brillaban con la misma intensidad que cuando regañaba a Benito por llegar tarde a casa. Lucía dijo que vendrías a cenar. Pero... Mamá, necesito los libros del abuelo, interrumpió Benito, entrando al apartamento sin quitarse siquiera los zapatos sucios del puerto. Los que están en el trastero. ¿Siguen ahí? Rosa lo miró con desconcierto, secándose las manos en el delantal floreado que llevaba desde 1995.
¿Los libros viejos? Sí, creo que sí. ¿Por qué? No hay tiempo para explicar. ¿Dónde está la llave del trastero? Lucía salió de la cocina con un cucharón de madera en la mano. Tenía 38 años, 4 menos que Benito, pero las arrugas alrededor de sus ojos la hacían parecer mayor. El delantal blanco de la panadería todavía manchado de harina. ¿Qué pasa?, preguntó, alarmada por la expresión en el rostro de su hermano. Puede que nada, dijo Benito, revolviendo el cajón donde su madre guardaba las llaves. O puede que todo. Necesito esos libros, Lucía. Rosa y Lucía intercambiaron una mirada que Benito conocía demasiado bien. Era la mirada de nuestro Benito está teniendo otro de sus episodios. Lo habían mirado así después del divorcio, cuando Benito pasaba las noches en el puerto mirando el estrella del Cantábrico desde lejos. Lo habían mirado así cuando habló de demandar a Navarro sin dinero para un abogado. Lo habían mirado así demasiadas veces, pero esta vez era diferente. Encontró la llave en el fondo del cajón, entre recibos antiguos y estampitas de santos. El trastero estaba en el sótano del edificio, un espacio claustrofóbico que compartían todos los vecinos. Benito bajó las escaleras con la linterna del móvil iluminando el camino, esquivando bicicletas oxidadas y cajas de Navidad. El candado del trastero familiar estaba cubierto de óxido. Benito lo forzó con la llave hasta que cedió con un chasquido metálico. Dentro había de todo: la cuna donde él y Lucía habían dormido de bebés, el uniforme de la primera comunión de Lucía, herramientas de pesca que su padre nunca había tirado. Y al fondo, bajo una manta de lana que olía a naftalina, estaba la caja. Benito la abrió con manos temblorosas. Ahí estaban. 6 volúmenes encuadernados en cuero marrón, con títulos en letras doradas casi borradas por el tiempo. Código Marítimo del Reino de Aragón, Privilegios y Ordenanzas de los Pescadores del Mediterráneo, Tratado de Seguros Marítimos y Salvamento. El más antiguo databa de 1573. Benito los sacó uno por uno, soplando el polvo acumulado. Las páginas crujieron cuando las abrió, revelando texto en latín impreso con tipos móviles, anotaciones a mano en los márgenes, diagramas de nudos marineros y constelaciones. Su abuelo había subrayado pasajes enteros con lápiz rojo. Había dejado notas en valenciano antiguo, traducciones, referencias cruzadas. Era como tener un mapa del tesoro, solo que el tesoro era conocimiento que casi nadie más en el mundo poseía. Benito cargó la caja hasta el apartamento de su madre. Rosa había puesto la mesa para 3, platos desportillados, cubiertos que no hacían juego, un mantel de plástico con estampado de limones. Las lentejas humeaban en una olla abollada. ¿Vas a decirme qué está pasando?, preguntó Lucía, sirviendo vino barato en vasos de agua. Benito dejó la caja en el suelo y se sentó a la mesa. De repente se dio cuenta de que no había comido nada en todo el día excepto un bocadillo de chorizo a media mañana. Su estómago gruñó ruidosamente. Navarro está en problemas, dijo Benito, aceptando el plato de lentejas que su madre le ponía delante. Problemas gordos. Una demanda millonaria por fraude de seguros. Rosa se persignó automáticamente. Lucía arqueó una ceja. Y el caso depende de una ley antigua, muy antigua, del siglo XVI, escrita en latín. Lucía masticó despacio, procesando la información. Tú sabes latín, dijo finalmente. Yo sé latín marítimo, corrigió Benito, que es muy diferente del latín normal. Es técnico, legal, lleno de términos que ya no se usan. Los abogados de Navarro probablemente han contratado latinistas de universidad, pero esos tipos no entienden el contexto, no entienden cómo funcionaban realmente esos contratos en el siglo XVI. ¿Y tú sí? La voz de Lucía era escéptica pero curiosa. Benito señaló la caja de libros. El abuelo sí, me lo enseñó todo. Rosa se había quedado callada, mirando a su hijo con una expresión que Benito no podía descifrar. Finalmente habló. Tu abuelo siempre decía que esos libros eran nuestra herencia real, no el barco, no la casa, los libros. Benito asintió. Recordaba esas palabras. Las había escuchado decenas de veces mientras su abuelo pasaba las páginas con dedos artríticos, señalando pasajes importantes. Si Navarro necesita ayuda con ese latín, comenzó Lucía, va a venir a mí, terminó Benito. Tarde o temprano. ¿Y vas a ayudarlo? La pregunta de Rosa sonó más a acusación que a curiosidad. ¿Al hombre que te quitó tu barco? ¿Al hombre que se llevó a Clara? Benito bebió un trago de vino. Era ácido y barato, pero le calentó el pecho. Voy a hacer algo mejor que eso, mamá. Voy a destruirlo. Diego Navarro no dormía bien desde hacía 2 semanas.
Sentado en su oficina del último piso, con vistas al puerto que había conquistado metro a metro durante 20 años, el amiral retirado bebía su tercer whisky de la noche y observaba cómo las luces de los barcos parpadeaban en la oscuridad. La demanda de Mediterranean Insurance Group era una pesadilla. 50 millones de euros que alegaban que Navarro Ship les debía por fraude sistemático. El caso del Santa María del Carmen era solo la punta del iceberg. Si perdían este caso, vendrían más, muchos más, y todo dependía de una maldita cláusula en latín, el Privilegium Piscatorum, una ley medieval que regulaba los derechos de salvamento marítimo y las indemnizaciones por pérdidas en alta mar. Sus abogados, los mejores de Valencia, habían traído 3 latinistas diferentes. Los 3 habían dado traducciones ligeramente diferentes de la cláusula crítica, y ninguna favorecía a Navarro Ship. Navarro había sobrevivido 20 años en la Armada, había navegado en misiones de la OTAN, había comandado fragatas en aguas hostiles. Pero nada de eso lo había preparado para perder todo por culpa de un idioma muerto. Su secretaria, Mónica, una mujer eficiente de 50 años con el pelo recogido en un moño apretado, entró sin llamar. Era la única persona en la empresa que tenía ese privilegio. Señor Navarro, hay alguien aquí que dice que puede ayudar con el caso. Navarro resopló. ¿Otro académico? Dile que ya tenemos suficientes inútiles con título. No es un académico, interrumpió Mónica. Es Benito Rojas. El vaso de whisky se detuvo a medio camino de los labios de Navarro. Se giró lentamente en su sillón. ¿Rojas? ¿El pescador? El limpiador de barcos, corrigió Mónica con un tono neutro que no revelaba nada de lo que pensaba sobre la situación. Navarro soltó una carcajada corta y amarga. ¿Y qué coño quiere Rojas? ¿Ha venido a rogar por su barco? Porque ese tren ya pasó hace 3 años. Dice que puede traducir la cláusula del Privilegium Piscatorum. Dice que su abuelo era experto en derecho marítimo antiguo y que él estudió esos textos durante años. Navarro se quedó en silencio. Su cerebro de estratega militar empezó a trabajar automáticamente, evaluando opciones, calculando riesgos. Era ridículo, por supuesto. Rojas era un don nadie, un perdedor que no había podido defender ni su propio matrimonio. ¿Qué podría saber sobre derecho marítimo del siglo XVI? Pero entonces Navarro recordó algo. Años atrás, cuando todavía estaba activo en la Armada, había conocido al padre de Rojas en una subasta de equipo naval. El viejo Rojas había corregido a un oficial sobre el uso histórico de ciertas banderas de señales, citando un tratado naval de 1640 de memoria. Navarro lo había tomado por un excéntrico en ese momento, pero el viejo había tenido razón. ¿Dónde está?, preguntó Navarro finalmente. En recepción. Hazlo subir. Mónica asintió y desapareció. Navarro se sirvió otro whisky y esperó. Benito Rojas entró a la oficina 5 minutos después y Navarro tuvo que reprimir una mueca de satisfacción. El hombre parecía exactamente lo que era, un fracasado. Ropa barata, pelo sin cortar, manos ásperas de trabajador manual. Olía a jabón de fregona y sudor seco. Rojas, dijo Navarro, sin levantarse ni ofrecerle la mano. Mónica me dice que puedes ayudar con mi pequeño problema legal. Benito permaneció de pie en medio de la oficina, con las manos en los bolsillos. No parecía intimidado por el lujo que lo rodeaba, el escritorio de nogal macizo, las pinturas al óleo en las paredes, la alfombra persa que había costado más de lo que Benito ganaría en 5 años. Puedo, dijo Benito simplemente. Navarro sonrió. Era una sonrisa de tiburón. ¿Y por qué querrías ayudarme? Pensé que me odiabas. De hecho, estoy seguro de que me odias. Te odio, confirmó Benito sin emoción. Pero eso no significa que no podamos hacer negocios. ¿Negocios? Navarro se recostó en su sillón, divertido. ¿Qué tipo de negocios podría hacer contigo, Rojas? Yo traduzco tu cláusula en latín. Te doy la interpretación correcta, la que te salvará el culo en el juicio. Y a cambio quieres tu barco de vuelta, terminó Navarro, riendo. Dios, eres predecible. ¿Ya sabes cuánto vale ahora la estrella? Con todas las mejoras que le hemos hecho, con el mantenimiento, el equipo nuevo, vale 5 veces lo que valía cuando era tuyo. No quiero el barco, dijo Benito. Navarro dejó de reír. Eso no se lo esperaba. ¿Entonces qué? Quiero un trabajo en tu empresa, en el departamento legal, como consultor de derecho marítimo histórico. Navarro parpadeó. Luego se echó a reír de nuevo, esta vez con genuina sorpresa. ¿Quieres trabajar para mí, después de todo? Quiero un sueldo decente, dijo Benito. Quiero un contrato. Quiero poder mantener a mi madre y a mi hermana.
Y sí, quiero hacerlo trabajando para ti. Había algo en la forma en que lo dijo que hizo que Navarro se pusiera alerta, pero la oferta era demasiado buena. Si Rojas realmente podía solucionar el problema del latín, Navarro ahorraría millones. Y mantener a Rojas cerca, bajo su control, era mejor que tenerlo suelto por ahí, resentido y peligroso. Está bien, dijo Navarro finalmente. Tradúceme la cláusula. Si tu traducción sirve, te doy un puesto. Temporal, eso sí. 6 meses de contrato. 2.000 euros al mes. 3.000, contrarrestó Benito. Navarro lo miró con ojos entrecerrados. 2.500, y es mi última oferta. Benito asintió. Dame los documentos. Navarro le entregó un expediente completo esa misma noche. Benito lo llevó de vuelta al apartamento de su madre y lo extendió sobre la mesa de la cocina después de la cena. Rosa y Lucía lo observaban mientras él pasaba páginas, hacía anotaciones, consultaba sus libros antiguos. La cláusula en cuestión estaba en la página A47 del contrato de seguro original del Santa María del Carmen. Era un párrafo denso, escrito en latín legal del siglo XVI, que regulaba las condiciones bajo las cuales una aseguradora podía negarse a pagar una indemnización. Los abogados de Navarro habían traducido la cláusula como: en caso de pérdida deliberada o causada por negligencia del capitán, la aseguradora queda liberada de toda obligación. Pero esa traducción era incorrecta. Benito lo vio inmediatamente. La palabra clave era dolosa, que los abogados habían interpretado como deliberada. Pero en el contexto del derecho marítimo del siglo XVI, dolosa tenía un significado mucho más específico. Se refería a pérdidas causadas por el incumplimiento de ritos religiosos específicos antes de zarpar: no bendecir el barco, no llevar reliquias sagradas a bordo, zarpar en días prohibidos por el calendario litúrgico. En términos modernos, la cláusula era básicamente superstición convertida en ley. No tenía nada que ver con sabotaje deliberado. Dios mío, susurró Benito, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. ¿Qué pasa?, preguntó Lucía. La traducción que tienen está mal, completamente mal. Esta cláusula no dice lo que ellos creen que dice. ¿Eso es bueno para Navarro? Benito levantó la vista de los papeles. Sus ojos brillaban con algo que Lucía no había visto en 3 años: esperanza. Es muy bueno para Navarro. Si usa mi traducción, ganará el caso. La aseguradora no tiene ninguna base legal para negarle el pago. Entonces vas a dársela, dijo Rosa. No era una pregunta. Sí, dijo Benito, pero no todavía. Pasó las siguientes 3 horas leyendo el resto del expediente. No solo el contrato del Santa María del Carmen, sino todos los contratos de seguro que Navarro Ship había firmado en los últimos 10 años. Navarro se los había dado, probablemente pensando que Benito solo se concentraría en la cláusula específica del caso actual. Pero Benito lo leyó todo, y en la página 156 del contrato de la Estrella del Cantábrico encontró lo que estaba buscando. Había otra cláusula en latín, más pequeña, casi escondida entre el texto legal moderno. Una cláusula que regulaba las condiciones bajo las cuales un barco podía ser transferido de un propietario a otro en caso de deuda. La cláusula citaba el mismo privilegium piscatorum y usaba exactamente la misma palabra, dolosa. Los abogados de Navarro, 3 años atrás, habían traducido esa cláusula como: en caso de deuda dolosa, el barco puede ser embargado. Pero si dolosa en realidad significaba causada por incumplimiento de ritos religiosos, entonces el embargo de la Estrella del Cantábrico había sido ilegal. Benito sintió que algo se expandía en su pecho. No era alegría, exactamente. Era algo más frío, más afilado. Era la sensación de tener un cuchillo en la mano después de años de estar desarmado. Benito, la voz de Lucía sonó lejana. Te has puesto pálido. ¿Qué encontraste? Benito levantó la vista. Su madre y su hermana lo miraban con preocupación. Encontré, dijo Benito lentamente, la forma de recuperar mi barco y de hundirlo a él. Benito Rojas entró a la oficina de Diego Navarro exactamente una semana después, con un maletín de cuero sintético que había comprado en un mercadillo por 15 euros. Dentro llevaba su traducción de la cláusula del Privilegium Piscatorum, impresa en papel de alta calidad, con notas al pie y referencias cruzadas que parecían tan profesionales como las de cualquier bufete de abogados caros. Navarro lo recibió con una sonrisa de suficiencia, señalando la silla frente a su escritorio como quien le lanza un hueso a un perro. Rojas, espero que tengas buenas noticias para mí. Benito sacó los documentos y los colocó sobre el escritorio con cuidado deliberado.
Navarro los tomó inmediatamente, pasando las páginas con impaciencia creciente. Sus ojos se movían rápidamente sobre el texto, y Benito podía ver el momento exacto en que comprendió las implicaciones. Esto. Navarro levantó la vista, con una expresión que mezclaba incredulidad y alivio. Esto dice que la cláusula no tiene nada que ver con sabotaje deliberado, que se refiere a rituales religiosos. Exactamente, confirmó Benito. En el siglo XVI, los seguros marítimos estaban profundamente vinculados con la Iglesia. Un barco que zarpaba sin bendición o en un día prohibido por el calendario litúrgico se consideraba maldito. Si se hundía, la aseguradora no pagaba porque la pérdida era dolosa en el sentido religioso, no criminal. Navarro se echó a reír. Era una risa genuina, liberada, casi eufórica. Dios santo, Rojas, esto significa que la aseguradora no tiene caso. Ninguno de nuestros barcos se hundió por falta de bendiciones religiosas. Esta cláusula es completamente inaplicable en el contexto moderno. Completamente, asintió Benito. Navarro se levantó y caminó hacia la ventana, observando el puerto con renovado optimismo. Benito podía ver su reflejo en el cristal, un hombre poderoso saboreando una victoria que creía garantizada. Llamaré a mis abogados ahora mismo, dijo Navarro. Esto cambia todo el caso. Mediterranean Insurance no tendrá más remedio que retirar la demanda o perderla estrepitosamente en el tribunal. Hay una condición, dijo Benito tranquilamente. Navarro se giró, frunciendo el ceño. Condición, ya acordamos tu contrato. 2.500 al mes durante 6 meses. No es sobre el dinero, dijo Benito. Necesito que me des acceso completo a todos los archivos legales de Navarro Ship, todos los contratos, todas las pólizas de seguro, todos los documentos que contengan cláusulas en latín o referencias a leyes marítimas antiguas. Navarro lo miró con suspicacia. ¿Por qué? Porque si esta cláusula estaba mal traducida, probablemente hay otras. Y si quieres evitar problemas futuros, necesito revisarlas todas. Considéralo un servicio de auditoría legal preventiva. Era lógico, demasiado lógico para que Navarro pudiera negarse sin parecer ser sospechoso de ocultar algo. El amiral estudió a Benito durante un largo momento, evaluando, calculando. Finalmente asintió. Está bien, Mónica te dará acceso, pero quiero informes semanales de todo lo que encuentres. Por supuesto, dijo Benito, permitiéndose una sonrisa pequeña. Transparencia total. El departamento de archivos de Navarro Ship estaba en el segundo piso del edificio, un laberinto de estanterías metálicas llenas de carpetas polvorientas y cajas de cartón. Le habían asignado a Benito un escritorio diminuto en una esquina, con un ordenador que tardaba 5 minutos en encenderse y una lámpara que parpadeaba constantemente. Era perfecto. Benito pasó los siguientes 3 días revisando documentos, contratos de fletamento, pólizas de seguro, acuerdos de compraventa de barcos, demandas archivadas, documentos de embargo. Era como excavar en las entrañas de un monstruo, viendo exactamente cómo funcionaba su sistema digestivo. Y lo que encontró fue suficiente para llenar un libro. Navarro Ship no era solo una empresa de logística marítima, era una máquina de fraude perfectamente engrasada. Navarro había estado manipulando contratos durante años, comprando barcos viejos a precios ridículos, asegurándolos por valores inflados, hundiéndolos accidentalmente en aguas internacionales y cobrando las indemnizaciones. Luego usaba ese dinero para comprar más barcos, muchos de ellos embargados ilegalmente a propietarios pequeños que no podían permitirse abogados decentes, como Benito. El Estrella del Cantábrico no era un caso aislado. Era uno de 17 barcos que Navarro había robado usando el mismo método. Contratos falsificados, traducciones erróneas de cláusulas legales, jueces que hacían la vista gorda a cambio de favores políticos. Pero había algo más, algo que hizo que a Benito se le helara la sangre cuando lo descubrió. En una carpeta marcada como Asuntos Personales Confidencial, encontró el expediente de Clara, su Clara. El expediente contenía fotografías, Clara entrando al apartamento que compartía con Benito, Clara en el supermercado, Clara saliendo de la consulta del médico. Las fotos databan de 6 meses antes de que Benito los encontrara juntos en el dormitorio. Navarro había estado vigilando a Clara, estudiándola, planificando. Había notas escritas a mano. Insatisfecha con situación financiera, vulnerable a ofertas de mejor estilo de vida, útil para presionar a Rojas. Benito tuvo que cerrar la carpeta y respirar profundamente para no vomitar. Clara no había elegido a Navarro por amor, ni siquiera por deseo. Había sido una operación.
Navarro la había seducido deliberadamente, la había usado como herramienta para destruir a Benito psicológicamente, para dejarlo vulnerable antes de robarle el barco. Y Clara probablemente ni siquiera lo sabía. Benito sintió algo extraño en ese momento. No era compasión por Clara, exactamente. Era más bien una comprensión fría y clara de que ambos habían sido peones en el juego de Navarro, que ella también había sido usada y descartada. Según el expediente, Clara ya no vivía con Navarro. El amiral la había dejado 4 meses después del juicio, cuando ya no la necesitaba. Le había dado 50.000 euros como compensación y la había enviado a vivir a Madrid, lejos de Valencia, lejos de testigos incómodos. Benito guardó el expediente y siguió buscando. El juicio contra Mediterranean Insurance Group comenzó un martes lluvioso de octubre. Benito asistió desde las gradas del público, vestido con el único traje que poseía, comprado en una tienda de segunda mano. Nadie lo reconoció. Nadie sabía quién era el hombre anónimo que había salvado el imperio de Diego Navarro. Los abogados de Navarro presentaron la nueva traducción del Privilegium Piscatorum con confianza aplastante. Trajeron a Benito como testigo experto, aunque lo presentaron como consultor externo especializado en derecho marítimo histórico, sin mencionar su apellido completo. Benito declaró bajo juramento. Explicó el contexto histórico de la cláusula, citó precedentes del siglo XVI, mostró documentos originales de los archivos de su abuelo. Los abogados de la aseguradora intentaron desacreditarlo, pero Benito conocía esos textos mejor que ellos conocían sus propios nombres. El juez, un hombre calvo de 60 años con gafas de lectura colgando de una cadena, escuchó atentamente. Luego pidió un receso de 3 días para revisar la evidencia. Cuando el juicio se reanudó, el veredicto fue rápido y contundente. Mediterranean Insurance Group no tenía base legal para su demanda. Navarro Ship quedaba exonerado de todos los cargos. Navarro salió del tribunal como un emperador romano entrando a Roma después de una campaña victoriosa. Los periodistas lo rodearon, las cámaras lo siguieron, dio una conferencia de prensa improvisada en las escaleras del Palacio de Justicia, hablando de la importancia de la justicia, de cómo su empresa siempre había operado con integridad absoluta. Benito lo observó todo desde la acera opuesta, con las manos en los bolsillos de su traje barato, y sonrió. 2 semanas después, Benito pidió una reunión con Navarro. El amiral lo recibió en su oficina con una botella de champán Dom Perignon abierta sobre el escritorio. Rojas, mi salvador, ven, bebe conmigo. Acabamos de firmar 3 contratos nuevos. Las aseguradoras nos están rogando que trabajemos con ellas ahora que saben que tenemos los mejores asesores legales del Mediterráneo. Benito aceptó la copa de champán, pero no bebió. Necesito hablar contigo sobre algo que encontré en los archivos. Navarro se recostó en su sillón, relajado y satisfecho. ¿Más cláusulas mal traducidas? Arréglalo tú mismo, Rojas. Tienes mi autorización completa. No es una cláusula mal traducida, dijo Benito, es un barco mal embargado. El ambiente en la oficina cambió instantáneamente. Navarro dejó su copa y se inclinó hacia adelante. ¿De qué estás hablando? Benito sacó un expediente de su maletín. Lo colocó sobre el escritorio con el mismo cuidado deliberado que había usado con la traducción del Privilegium Piscatorum. El Estrella del Cantábrico, mi barco. El contrato que usaste para embargarlo contenía la misma cláusula en latín que acabamos de usar para ganar tu caso. La traducción que tus abogados presentaron en el juicio hace 3 años era incorrecta. Navarro se quedó muy quieto. Benito continuó. La cláusula decía que el barco podía ser embargado en caso de deuda dolosa. Tus abogados tradujeron eso como deuda fraudulenta. Pero ya sabemos que dolosa, en el contexto del derecho marítimo del siglo XVI, no significa eso. Significa deuda causada por incumplimiento de rituales religiosos. Rojas. La voz de Navarro era baja, peligrosa. Yo nunca tuve una deuda contigo, dijo Benito. Los contratos que presentaste eran falsos, pero incluso si hubieran sido reales, la cláusula que usaste para embargar mi barco no se aplica. Nunca se aplicó. El embargo fue ilegal. Navarro se levantó lentamente. Era un hombre alto, intimidante, acostumbrado a que la gente se encogiera ante él. Pero Benito permaneció sentado, tranquilo. ¿Me estás amenazando, Rojas? Te estoy informando, dijo Benito. Mañana voy a presentar una demanda formal para recuperar el Estrella del Cantábrico,
y voy a usar exactamente la misma argumentación legal que acabas de usar para ganar tu caso contra la aseguradora, la misma traducción del privilegium piscatorum que yo te di. Nadie te creerá, dijo Navarro. Eres un don nadie, un limpiador de barcos. Soy un testigo experto certificado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, corrigió Benito. Hace 2 semanas, bajo juramento, el juez Martínez validó mi experiencia en derecho marítimo histórico. Mis traducciones son ahora precedente legal oficial. Navarro apretó los puños sobre el escritorio. Benito podía ver las venas hinchándose en su cuello. Te destruiré, siseó Navarro. Haré que nunca más trabajes en este puerto. Me falsificarás contratos, interrumpió Benito suavemente. ¿Me robarás mi propiedad? ¿Me quitarás a mi esposa? Ya hiciste todo eso, Navarro. No me queda nada que puedas quitarme. Pero tú tienes mucho que perder. Benito se levantó y recogió su maletín. Hay más, dijo. Encontré 17 casos como el mío en tus archivos. 17 barcos embargados ilegalmente usando la misma cláusula mal traducida. 17 familias destruidas. Y también encontré evidencia de fraude de seguro sistemático. Barcos sobrevalorados, hundimientos sospechosos, indemnizaciones falsas. No puedes probar nada de eso, dijo Navarro, pero su voz sonaba menos segura ahora. Puedo probar todo, dijo Benito, porque tú mismo me diste acceso a los archivos. Me pediste que revisara todos los contratos con cláusulas en latín, y eso es exactamente lo que hice. Benito caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Tengo copias de todo, por supuesto, en varios lugares seguros. Si me pasa algo, esos documentos van directamente a la Fiscalía Anticorrupción, a la Agencia Tributaria y a todos los periódicos de Valencia. ¿Qué quieres? La pregunta de Navarro sonó derrotada. Quiero mi barco de vuelta, con un título de propiedad limpio, sin deudas, sin condiciones, y quiero que devuelvas los otros 16 barcos a sus legítimos propietarios. Eso me arruinará. No, dijo Benito. Te dejará exactamente donde estabas antes de empezar a robar. Todavía tendrás tu empresa legítima. Todavía serás millonario. Solo tendrás que serlo honestamente. Navarro se dejó caer en su sillón. Parecía haber envejecido 10 años en los últimos 5 minutos. ¿Y Clara? Preguntó finalmente. ¿También vas a destruir su vida? Benito pensó en el expediente, en las fotografías, en las notas escritas a mano. Clara fue tan víctima tuya como yo, dijo. La dejaste tirada cuando ya no te servía. No, no voy a ir tras ella, pero si alguna vez se entera de cómo la usaste, bueno, eso será problema tuyo, no mío. 3 meses después, Benito Rojas estaba de pie en la cubierta de la Estrella del Cantábrico, con el viento del mar revolviéndole el pelo. El barco estaba amarrado en el mismo puesto donde lo había visto la primera vez hacía casi 4 años. Pero ahora el nombre en el casco había sido repintado. Estrella del Cantábrico en letras blancas, sin el logo de Navarro Ship, sin ninguna marca que no fuera la suya propia. Su madre y Lucía estaban con él. Rosa lloraba silenciosamente, tocando la barandilla con manos temblorosas. Lucía tenía el brazo alrededor de los hombros de su madre, sonriendo. El abuelo estaría orgulloso, dijo Lucía. Benito asintió. Pensó en los libros antiguos, en las horas que había pasado estudiándolos de niño sin saber que algún día salvarían su vida. Pensó en su abuelo diciendo, el mar tiene reglas más viejas que los países, y quien las conoce tiene poder. El viejo había tenido razón. Navarro Ship seguía existiendo, pero era una sombra de lo que había sido. Navarro había tenido que devolver los 17 barcos embargados ilegalmente, pagar multas millonarias y enfrentar investigaciones criminales que probablemente lo mantendrían ocupado durante años. Su reputación estaba destruida. Las aseguradoras habían cancelado sus contratos. Los inversores habían huido. Benito, por su parte, había hecho algo que nunca imaginó posible. Con el Estrella del Cantábrico de vuelta en su poder, había fundado Rojas Maritime Consulting, una pequeña empresa especializada en resolver disputas legales relacionadas con derecho marítimo histórico. Las firmas de abogados del Mediterráneo lo buscaban constantemente. Los casos llegaban de Italia, Grecia, Turquía, Francia. Resultó que había mucha gente en el mundo con problemas similares a los suyos, y Benito sabía cómo resolverlos. También había comenzado a entrenar a otros pescadores y marineros en los fundamentos del derecho marítimo antiguo, enseñándoles a protegerse de tipos como Navarro. Daba clases gratuitas los domingos en el centro comunitario del puerto, usando los libros de su abuelo como textos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?
dijo Benito, mirando hacia el edificio de Navarro Ship a lo lejos. ¿Qué? Preguntó Lucía. Que Navarro me enseñó exactamente cómo destruirlo. Me dio acceso a sus archivos. Me certificó como experto legal. Me dio todas las herramientas que necesitaba para desmantelar su imperio. Porque te subestimó, dijo Rosa, secándose las lágrimas, porque pensó que eras solo una rata que vive en agua salada. Resulta, dijo Benito con una sonrisa, que las ratas son muy buenas sobreviviendo y nadando en aguas profundas. El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las gaviotas chillaban, los barcos mecían suavemente en sus amarres, el olor a sal y diésel llenaba el aire. Benito Rojas respiró profundamente. Era el olor de casa, el olor de victoria, el olor del mar que nunca perdona, pero que tampoco olvida. Y él nunca olvidaría de dónde venía, ni hasta dónde había llegado.